grabando. Estamos grabando ahí para para mostrarla en otros cursos. Ok, ahí están viendo ya. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Ok, excelente. Vamos a ver. Pues vámonos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir nosotros la experiencia que ha tenido el ICE en el tema de almacenamiento de energía. Este, Tal vez contarles un poquito que el almacenamiento de energía pues es muy amplio, ¿verdad? Y tiene muchas tecnologías, de las cuales sí, ahora conocemos todo mucho el tema de baterías de litio, de iones de litio, pero es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el ICE, desde los 70 se está investigando el tema de algunas tecnologías más bien basadas en sistemas mecánicos, ¿verdad? Como el turbobombeo. Turbobombeo, como se ve ahí en la imagen, es una tecnología pues hidroeléctrica, ¿verdad? Y lo que hace es que tiene pues un embalse superior como una planta pues hidroeléctrica normal, tiene una casa de máquinas, tiene una tubería que conduce el agua pues a esa casa de máquinas, el agua pasa por una turbina y está conectada esa turbina a un generador, y al poner a rotar esa turbina y poner a rotar pues transmitir ese movimiento al generador se produce pues la electricidad. Sin embargo, el turbobombeo tiene, eh, digamos, a diferencia de una planta hidroeléctrica, tiene pues algunos elementos adicionales como un embalse inferior, donde esa agua que se turbinó se acumula y la intención de acumularla es pues en momentos en que hay excedentes en la red de electricidad o cuando la energía es barata, volver a subir esa agua arriba, ¿verdad? ¿Cómo subimos esa agua? Y con bombas. Entonces a veces se utilizan turbobombas, entonces eh, las turbobombas hacen esa misma función, digamos, pueden funcionar como turbinas, pero también pueden funcionar como bombas, poniéndolas a rotar al revés. O se tienen turbinas y bombas totalmente por separado, ¿verdad? Entonces, así pues se logra almacenar esa energía, ¿verdad? En un embalse superior. Y en el momento que, pues, que la vuelva a ocupar, que las tarifas ya están caras, etcétera, o que el sistema eléctrico pues requiere esa energía para cubrir picos de demanda, etcétera, pues se vuelve a turbinar, ¿no? También hay otras tecnologías de aire comprimido, aire líquido, volantes de inercia. Este, Ahora hay una tecnología muy novedosa que es que utiliza, digamos, la fuerza de la gravedad y lo que hace es elevar y, bueno, subir y bajar grandes bloques de masa y para esa masa se utilizan materiales reciclados, lo cual ambientalmente pues es muy amigable, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unas fotos de esa turbina, perdón, de esa tecnología. En China están empezando con unos pilotos, pero sí la menciono siempre en las charlas porque es una tecnología que personalmente me parece que tiene mucho futuro. También hay otros medios de almacenamiento térmicos, ¿verdad? Se utilizan tecnologías termoquímicas, o calor sensible o calor latente. A poner un ejemplo del tema de estas tecnologías térmicas las famosas plantas esas solares que lo que hacen es reflejar con un montón de espejos alrededor de una gran torre este, la luz solar, ¿verdad? Y la concentran en un punto de esa torre. eh, en ese punto lo que hace es que utiliza pues un medio que almacena todo ese calor, eh, y ese calor puede ser almacenado en ese medio que normalmente son sales fundidas, para ser utilizado evaporando vapor, transfiriendo ese calor al agua, en momentos en que la red lo necesite, cuando se necesite generar electricidad. Entonces, con el vapor, pues le ponen turbinas a operar, ¿verdad? Hay otros tecnologías de almacenamiento que utilizan más bien la química. Entonces, lo que se hace es almacenar la energía en gases como el hidrógeno o el gas natural sintético. Para esta tecnología se usa, por ejemplo, el tema del hidrógeno es muy interesante. Ahorita vamos a ver ahí un ejemplito muy sencillo, un diagramita nada más, para tener una idea de cuáles son los componentes. Luego está el tema de
de las baterías, que es bastante conocido y está en auge, ¿verdad? Principalmente porque en los últimos 10 años los costos de las baterías, por lo menos de ion litio, han bajado en un 90% sus costos. Entonces, cuando nosotros en el ICE en los setentas, bueno, no yo no estaba en ese momento, pero cuando se retomó el tema de almacenamiento, más o menos, con cierta periodicidad, los temas y las tecnologías se van revisando en el ICE para ver cuál es el momento de aplicarlas, ¿verdad? Entonces, esta tecnología de turbobombeo se venía analizando desde los setentas, como les decía, pero hay ciclos ahí de revisión, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó entrar en el ciclo como alrededor del 2010 por ahí y revisar esa tecnología. Y en ese momento, pues era la tecnología que prácticamente cubría el 95% de toda la capacidad instalada en el mundo. Eso ha cambiado mucho, de hecho, este detalle yo lo mencioné así en la última charla del CIEMI, pero eh, me he informado más recientemente con alguna documentación ahí muy reciente y parece que el año 2025 va a ser el año en el que la capacidad instalada de sistemas de almacenamiento con baterías va a superar ya la capacidad de almacenamiento con turbobombeo. Entonces estamos en un año histórico, ¿verdad? En el tema de almacenamiento de energía, el año entrante va a ser muy importante. Cuando uno lee, digamos, fuentes un poquito viejas, y no demasiado viejas, pero sí un poquito de unos 5 años para atrás, siempre se habla de eso, ¿verdad? De que la mayor parte de la capacidad del almacenamiento de energía está en turbobombeo, y ya no es así, que quiero sí como que se lleve ese mensaje, ya a partir del año entrante, eh, ya eso va a cambiar, ¿verdad? Ya es más bien las baterías las que van a dominar. Hay un sonidito, no sé si eso es una pregunta o qué será. Ah, no, es algo de admisión ahí de alguna persona. Bueno, disculpen ahí la interrupción. Y bueno, también hay otras tecnologías, por ejemplo, eléctricas como los supercapacitores. Entonces, hay mucho que investigar, hay mucho que desarrollar, pero hoy por hoy las tecnologías que tal vez más van a verse es definitivamente el turbobombeo y los iones de litio con baterías, y en un futuro se espera que se desarrolle bastante el tema del hidrógeno. Y una a la que yo le apuesto, pero que es muy reciente, muy nueva, por lo menos a nivel de proyectos pilotos, es el tema de gravedad de bloques o bloques de masa, ¿verdad? El tema del hidrógeno, les dije que les iba a presentar pues un diagramita nada más como para tener ahí un poquito de claridad de cómo funcionaría el almacenamiento de energía con hidrógeno. La idea con esta tecnología es producir pues el hidrógeno verde, y le llaman verde porque proviene de tecnologías verdes, como de paneles solares, tecnologías de turbinas eólicas, etcétera. Esa energía se utiliza en unos sistemas que se llaman electrolizadores, que lo que hacen es separar la molécula del agua. La separan en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, el hidrógeno tiene la enorme ventaja de que se puede almacenar, ¿verdad? Y transportar. Entonces, hay varias formas de usarlo, ¿verdad? Una vez que ya usted lo almacenó, ahí usted tiene pues aplicaciones muy interesantes para almacenamiento estacional. Entonces, estamos hablando de que el tema de que, por ejemplo, las baterías están limitadas, como se ve ahí en la tabla, eh, para, por ejemplo, almacenamientos de algunas horas, donde en la 1, 2, 3, en la tercera columna, ahí tienen las duraciones del almacenamiento. El turbobombeo, vean que va entre unas 4, unas 12 horas. En cambio, las baterías van desde minutos apenas hasta 8 horas, ¿verdad? Las aplicaciones de mayor duración de almacenamiento andan por ahí, de unas 8 horas, ¿verdad? Entonces, muchas aplicaciones van en el sentido de tomar la energía, por ejemplo, eh, de plantas solares y entregarla unas horas después, ¿verdad? Para el pico de la noche, por ejemplo, etcétera. Pero cuando ya vamos más allá, sí hay que pensar ya en turbobombeo o en gases, ¿verdad? Gases, como dijimos, como el hidrógeno y como el metano. El hidrógeno, una vez que usted lo produce mediante la electrolización, se puede combinar con dióxido de carbono y producir metano. Entonces, por eso se habla también del metano sintético. La ventaja tal vez de la producción de metano va relacionada con que hoy en día, pues el metano
Ya es un gas pues muchísimo más utilizado que el hidrógeno, además de que el hidrógeno es una molécula muy pequeña y se escapa dentro de las tuberías que se utilizan hoy normalmente para el transporte de gases, ¿verdad? Pero entre otras cosillas que no soy experto en hidrógeno, entonces que no me gustaría entrar en mucho detalle, pero sí entiendo que por ahí va la cosa. Este, entonces, bueno, ya cuando usted tiene el hidrógeno almacenado y lo puede almacenar por horas, días o incluso meses, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Este, y ya existen sistemas de distribución basados en tuberías para poder distribuir ese hidrógeno, ese gas, ¿verdad? Entonces se puede usar en sistemas como, por ejemplo, bueno, vehículos a través de celdas de combustible. El hidrógeno también pues, se utiliza para producir combustibles, también para generación de electricidad. El hidrógeno se puede quemar, se puede, digamos, meter en un motor de combustión y lo que usted produce es de la combustión del hidrógeno forma agua, ¿verdad? Entonces, simplemente entregando agua en motores de combustión o en celdas de combustible, ¿verdad? Y se puede incluso, pues, bueno, transformar a hidrógeno líquido, ¿verdad? Eh, lo cual permite, pues, transportar cantidades mucho mayores de energía, ¿verdad? Mucho más concentrada. Este, entonces, tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero el hidrógeno tiene una pequeña desventaja, el tema de la eficiencia. Vean ahí en la penúltima columna cómo nos muestra pues esta tablita, las eficiencias para los diferentes ciclos completos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, mientras que un sistema de turbobombeo, que está identificado con la flechita azul, el PHS, tiene eficiencias que andan entre un 70 y un 85%. Y las baterías de litio, por ejemplo, andan en eficiencias bastante altillas, entre un 85 hasta un 98 incluso. Este, Vean que el hidrógeno sí tiene una eficiencia muy baja. El ciclo completo de hidrógeno anda entre un 25 si se utilizan, por ejemplo, motores de combustión interna, hasta un 45 pensando en las celdas de combustible pues más avanzadas que tal vez ni siquiera, que en este momento están tal vez a nivel de laboratorio apenas, ¿verdad? Están en pañales. Entonces, vean que se pierde, estamos hablando de que perdemos entre un 75 y un 55% de la energía, ¿verdad? Originalmente de la fuente primaria. O sea, si usted, por ejemplo, saca un kilowatt hora de esa planta eólica que se ve en la imagen a través de todo ese ciclo y la vuelve a meter a un motor, ¿cuánta energía al final usted obtiene? Bueno, imagínense, 0.25 kilowatt hora o a lo más 0.45 kilowatt hora. Entonces estamos perdiendo bastante energía. Entonces, ¿cuándo vamos a echar mano del hidrógeno? Vale la pena cuando usted tiene, por ejemplo, excedentes. Entonces, si nosotros tenemos una época lluviosa aquí en Costa Rica, que tenemos un montón de plantas hidroeléctricas, llueve tanto que los embalses llegan a su nivel máximo y empiezan, y ya hay que verter agua. ¿Qué pasa con el agua que se vierte? El agua que se vierte, usted nunca la turbinó, nunca la convirtió en electricidad y simple y sencillamente esa oportunidad de haber producido un kilowatt hora no se dio, ¿verdad? Porque en ese momento en la red no había el consumo suficiente, se tuvo que verter. Si nosotros pudiéramos tomar esa agua, producir electricidad en ese instante y alimentar, por ejemplo, sistemas de electrolización y transformar esa agua a hidrógeno, y almacenarla, ahí sí vale la pena, porque entonces estamos obteniendo algo de algo que igual se iba a perder. Estamos obteniendo un 25% de esa energía o hasta un 45% de esa energía. Este, pero sí, entonces el hidrógeno tiene futuro, el hidrógeno tiene aplicaciones, etcétera, pero por lo menos hay otras tecnologías en este momento que, que pareciera que tienen más sentido, ¿verdad? Para por lo menos los retos que tiene el ICE hoy, ¿verdad? Más considerando que, por ejemplo, viene mucho el plan de expansión de la generación, la versión más actualizada, ya está definiendo que para los próximos años, de aquí al 2030, lo que sí se va a instalar son plantas de solares, plantas de eólicas, y plantas de almacenamiento de energía. Las plantas de almacenamiento de energía vienen a complementar estas otras capacidades de energías renovables variables porque
le permite, digamos, al operador del sistema mitigar esa variabilidad, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo paso una nube sobre una planta solar que me reduce, digamos, la generación de energía de su capacidad nominal a mediodía, digamos, que esté, no sé, generando, pensemos en una planta de 5 megas, esté generando ahí 5 megas fuerte, llega una nube, o una gran nube, y tenemos ahí una situación meteorológica que evite que la radiación llegue, pues la generación o la potencia que está, digamos, produciendo esa planta en ese instante, se reduce totalmente, incluso a niveles, pues casi totalmente prácticamente, en función de qué tanto, digamos, me tapa de la radiación o me evita la radiación que llegue a las placas solares, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad, si yo tengo una planta de almacenamiento que puedo meter en operación muy rápido, que tiene esa respuesta rápida, y ahí es donde tiene importancia la última columna de la tabla que estamos viendo. Si yo tengo baterías de litio, como se ve en esa columna, que entran en solo 10 o 20 milisegundos, esa variabilidad de las plantas eólicas y solares, pues de ahí la puedo mitigar, ¿verdad? Puedo, en el instante que me falte producción de esas plantas variables, meto rápidamente mis plantas de almacenamiento, llegan a suplir, digamos, ese faltante, ese hueco que dejaron esas plantas, ¿verdad? Y eso pasa cada instante, ¿verdad? Entonces, se complementan muy bien, ¿verdad? Ahí hay otras tecnologías, ¿verdad? Pero tal vez sí queramos concentrarnos en estas que son como las más desplegadas en el mundo en este momento. Aquí es importante este grafiquito digamos, para tener claridad, digamos, sobre la aplicación de cada una de las tecnologías. Eh, en el eje de la izquierda pueden ver la potencia, en el eje Y, en el eje X pueden ver la capacidad de almacenamiento. Y las áreas de colores representan, digamos, las aplicaciones que se recomienda, digamos, para cada una de las tecnologías que ven en el cuadrito. Entonces, flywheel son los volantes de inercia, luego vienen las baterías, hay varios tipos ahí de baterías. El color cian es el que nos muestra, pues, la aplicación de las baterías de litio, de iones de litio, que es la que estamos hablando en esta charlita. Luego vienen las de ácido plomo, que son las típicas baterías, digamos, para el tema de arranque de los vehículos de combustión interna, por ejemplo, con motores de combustión interna. Luego viene el verde, que es gas sintético. Este gas sintético es, por ejemplo, ese que les hablaba, ¿verdad? El que viene de la combinación de hidrógeno y de dióxido de carbono en el proceso de metanización. Y luego viene el azul más fuerte, es el turbobombeo, y la roja son plantas de aire comprimido. ¿Hay alguien levantó la mano? ¿Quiere proceder? Sí, permiso, Alfonso. Están preguntando acá que cuáles son el sistema de baterías que tienen en SAEP. Ah, sí, hacia allá vamos ahorita, pero vamos ahí paso a paso. Ya casi vamos para allá. Perfecto, gracias. Ok. Entonces vean que hay unas líneas diagonales punteadas que nos dice, considerando esa potencia del eje Y, considerando esa capacidad de almacenamiento, nos define, digamos, espacios en cuanto a la aplicación. Entonces, si yo tengo una aplicación que va entre los segundos y los minutos, una aplicación con potencias importantes, digamos, pero de tiempos muy cortos, de la duración, o tengo que mantener esa potencia durante tiempos relativamente cortos. Entonces, para eso se utilizan, por ejemplo, los volantes de inercia, ¿verdad? Luego, cuando estamos hablando ya de aplicaciones entre los minutos y las horas, entran otras tecnologías ya como las baterías, ¿verdad? Principalmente las de ácido plomo y las de no, perdón, y las de litio. Vean que las de litio, tal vez no sé muy bien el gráfico, no sé, pero van desde los minutos hasta varias horas. Vean que después del morado, atrás sigue todavía extendiéndose las baterías de litio, ¿verdad? Entonces, sí, sí, tal vez eso lo podemos ver abajo, donde están.
los valores de 10 kilowatt hora y de 100 kilowatt hora, ahí más o menos pueden ver la diferencia, digamos, entre esas dos áreas, entre la área cian de las baterías de litio y el área acumulada de las de sodio o sulfuro. Esas dos van muy juntas, casi que desde los minutos hasta casi aplicaciones de días, ¿verdad? Entonces, de varias horas o casi de días, ¿verdad? Entonces, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si usted tiene una aplicación en la que lo que le interesa es utilizar la energía que usted produjo con plantas solares durante las horas en que sí había luz y utilizar esa energía en la noche, entonces ahí las baterías de litio u otras tecnologías pues tienen sentido. Pero cuando ya vamos más allá y estamos hablando de meses, varios días o incluso meses, vean que las tecnologías, las únicas tecnologías que logran esas duraciones tan importantes para el almacenamiento o que son de pues muchísimo más amplias, ya tenemos que pensar en gases, ¿verdad? Entonces, hidrógeno, metano, sintético, etcétera, ¿verdad? El aire comprimido pues anda ahí cerca también. Ok, entonces, ahora sí, vamos, después de esta pequeñita introducción del tema de tecnologías, que tampoco fue que nos metimos muy a fondo, pero sí era como para presentar un poquito el panorama y qué es lo que más se está desarrollando en el mundo y que vieran algunas características generales a la hora de comparar esta tecnología con otras. Sí vamos a proceder con la presentación del proyecto. La planta, perdón, de almacenamiento de Colorado es una planta de 3,5 megawatts. Ojo que estamos haciendo una diferenciación en potencia cuando hablamos de megawatts y de 3,5 megawatt hora. Y ahí estamos hablando de energía. Entonces, una cosa es la potencia, que si por ejemplo hacemos la analogía con una planta hidroeléctrica, la potencia, ¿quién nos la da? De las turbinas, ¿verdad? Las turbinas y el generador. Este, pero el almacenamiento, ¿qué nos lo da en una planta hidroeléctrica? El embalse, el agua. ¿Cuánta agua tengo? ¿Verdad? Entonces, y a cuánta altura, ¿verdad? Entonces, con los sistemas de almacenamiento de baterías, eh, el tema de la potencia me lo dan los convertidores de potencia, que son inversores bidireccionales. Y el tema de la energía me lo da así, la capacidad que puedo almacenar en las celdas de los módulos, de los racks, de las baterías. Entonces, ahí en la estrellita de la figura a la izquierda, pueden ver donde se ubica el proyecto, ¿verdad? Ustedes van a hacer una visita. Es ahí en la ruta 18, camino hacia el Puente de la Amistad, allá del Tempisque. En la figura a la izquierda, abajo, pueden ver una imagen satelital de la planta. Está ahí justamente frente a la ruta 18 y eso es porque por ahí pasa la línea de distribución. ¿Y por qué está ubicada en el patio de interruptores conocido como Subestación Colorado? Simplemente es porque ahí habían terrenos, ¿verdad? Pero en realidad esta planta no está conectada a nivel de transmisión, sino que está conectada a nivel de distribución. Entonces, en la fotografía que ustedes ven a la derecha, la grande, vean que por ahí sí se ve una gran línea de transmisión, que esa es la que va. Voy a agarrar un momentito aquí el puntero. Eh, Esta línea grande que ven acá, ven que por ejemplo aquí están las grandes torres de transmisión, esta de acá. Esta línea trae los cables que van ahí a lo que llaman la subestación Colorado. Pero nosotros no nos conectamos ahí. La planta de nosotros, estos son los contenedores de subestación, estos que están aquí adelante, que son como digamos, para la planta, como el tablero eléctrico de una casa, ¿verdad? Pero a un nivel pues, mayor, ¿verdad? A una escala mayor, ¿verdad? En este caso, aquí están todos los, digamos, los switches, los switchgears, al final de cuentas son protecciones, interruptores, etcétera, que nos permiten, digamos, proteger la planta, ¿verdad? Y de estas subestaciones sale un cableado subterráneo a esta acometida, que es un poste, este,
y de aquí se entrega la energía pues al cableado de distribución a 34.500 voltios, que es toda esta línea que pasa por todos estos postes que ven acá. Entonces recordemos, ¿verdad? No está conectada a transmisión a a alta tensión, sino que estamos conectados a media tensión en distribución 34.500 voltios. ¿Verdad? Eso es importante. Ok, entonces eh, son 44 kilómetros los que tienen este circuito desde la subestación en Cañas, acá arriba, pasando por toda esta ruta. Aquí llega a Limonal y luego sigue por acá todo este circuito. Este circuito es muy largo, son como se ve ahí 44 kilómetros. Entonces, los clientes que tenemos aquí en lo que llamamos la cola del circuito, este, tienen algunos problemas de calidad, ¿verdad? A veces las tensiones se les bajan mucho, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, si hay algún tipo de evento o hay que hacer algún tipo de mantenimiento o algo aquí en la línea, en el circuito, en la línea principal, este circuito, a esta parte, a todos estos clientes, se les puede siempre entregar pues la energía eléctrica a través de otros circuitos que hacen el respaldo, ¿verdad? Que son elementos por los que también se les puede transmitir pues la energía a todos estos clientes, no por la vía normal, sino que, como les digo, si aquí tenemos un evento, un mantenimiento, alguna operación, etcétera, y hay que sacar toda esta parte o alguna parte de este circuito en esta sección, se les puede dar la alimentación por otro circuito, ¿verdad? Conectando aquí pues unos interruptores, etcétera. Lo que pasa cuando eso se hace es que entonces la tensión de estos clientes baja, se reduce y a veces a niveles que los equipos de estos clientes, porque hay industrias importantes con equipos sensibles, a veces les producen problemas, ¿verdad? Entonces, la idea de poner el sistema de almacenamiento de energía en este punto es que como en la planta de almacenamiento de energía tiene la capacidad de ofrecer servicios de regulación de tensión, además de servicios de regulación de frecuencia también, entregando potencia reactiva en este punto, sostiene, digamos, la tensión de todo el circuito. Y ahorita vamos a ver, pues, una aplicación muy específica, de un día específico que que se tuvo que utilizar, digamos, en ese modo de operación. También tiene la capacidad en este punto, que lo que es un recloser, un reservador, que es un interruptor, digamos, que se opera de forma automática. Entonces, el reservador lo que hace es que siente que las condiciones de tensión o frecuencia de este circuito, pues se salen de los límites normales de operación y entonces él se abre. Cuando eso pasa, nosotros, imagínense que aquí ya este circuito no forma, se abre aquí, simplemente un interruptor se abre. Y entonces podemos entregar la energía de la batería a la cola del circuito al formar una microred. Entonces, si por ejemplo tenemos algún problema en toda esta parte del circuito y no podemos llegar eh, con el suministro eléctrico aquí a la cola, podemos abrir este interruptor y entregar la energía que toda esta sección del circuito requiere, ¿verdad? Pues es una de las otras aplicaciones que tiene el SAE Colorado. ¿Por qué se ubicó ahí? Bueno, porque que ya les expliqué las características y los problemillas que tienen los clientes, pero sí, efectivamente nosotros tenemos otras secciones en otros circuitos que tienen problemas todavía más serios. ¿Por qué se decidió ubicar acá? Porque teníamos el terreno. Porque cuando salió la oportunidad, digamos, este era un proyecto piloto que surgió de una iniciativa de innovación, que lo que pretendía, el objetivo era empezar con el uso de las baterías en las redes del ICE. Uno de los primeros objetivos de ese grupo era analizar en dónde era bueno desarrollar pues un primer proyecto piloto. Entonces se evaluaron varias opciones para considerar, por ejemplo, si era oportuno desarrollar una aplicación o un piloto a nivel de la red de transmisión, o si era oportuno desarrollarlo al lado o para, digamos, apoyar una planta de generación, o si era oportuno desarrollarlo
acá en un circuito de distribución, entre otros posibles aplicaciones, ¿verdad? O incluso a un cliente específico, ¿verdad? Ponerle una batería a un cliente específico. Al final, el tema de transmisión ocupaba capacidades muy grandes, no como para un proyecto piloto pequeño como este. Entonces, por ahí no se pudo empezar, era mucho dinero. El tema de las plantas de generación, también era importante la capacidad, eran sistemas grandes lo que se iba a ocupar por ahí. Entonces se decidió que en un circuito pequeño, en una aplicación como esta, teniendo un terreno disponible, pues era la aplicación ideal para un piloto, ¿verdad? Para empezar a probar estas tecnologías. Así fue como se toma la decisión entonces de implementarlo exactamente en ese punto. Eh, Vamos a explicar aquí usando esta imagen que vemos a la derecha un poquito qué es lo que hay en el proyecto. Entonces, como les dije, estos dos contenedores de aquí del frente son como los tableros, ¿verdad? Donde tenemos protecciones, donde tenemos esos interruptores, etcétera, ¿verdad? Que nos permiten conectar, digamos, la planta al circuito de distribución, ¿verdad? Pero de forma segura, con un montón de protecciones. Este, Vamos a tomar entonces primero esta primera fila para explicar un poco sobre cómo suelen instalarse, digamos, estas plantas. Por lo menos hasta hace unos años, ahora sí dan una solución más integrada que trae los tres contenedores en un mismo contenedor, tal vez un poquito más grande, pero entonces al final se logra pues una instalación mucho más compacta, pero por lo menos cuando las tecnologías estaban un poquito más al inicio, hace unos 4 o 5 años, fue cuando se hicieron todos los acuerdos de esta planta, ¿verdad? Se hicieron todas las definiciones, dimensionamiento, etcétera. En ese momento, pues, esta era la tecnología que había. De hecho, otra tecnología que ha cambiado mucho es el sistema de enfriamiento de las baterías, ¿verdad? El sistema de enfriamiento de las baterías en aquella época, cuando se empezó a diseñar esta planta, en 2019, este, eran sistemas con aire. Hoy, cuando uno va a preguntar a los fabricantes y todo, lo que tienen son sistemas de enfriamiento este, con refrigerantes, ¿verdad? Con refrigerantes líquidos. Entonces, son mucho más eficientes, para poner un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos es explicar un poquito qué es esto, cómo está distribuida, digamos, la planta. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que estas en realidad son dos plantas ubicadas en un mismo punto. ¿Por qué es así? Porque se tenía una planta para una aplicación que se iba a instalar originalmente en otro lado, pero al final por cuestiones administrativas y decisiones de los jerarcas ahí, se definió que no, que se instalara aquí toda la capacidad. Entonces, bueno, esta planta, estos tres contenedores que ven a la izquierda, es una planta de medio mega de potencia y de medio megawatt hora de capacidad de almacenamiento. El almacenamiento está aquí atrás, es este contenedor. Aquí están las baterías, aquí están las celdas de las baterías. Estos contenedores de baterías tienen también, como les decía, sistema de enfriamiento por aire, entonces se pueden a veces diferenciar por los condensadores que se ven afuera de los aires acondicionados. Ahorita vamos a ver más fotografías. Luego, recuerden que esa es la capacidad de almacenamiento, el embalse, digamos, viendo la analogía con un proyecto hidroeléctrico. Luego tenemos aquí el análogo de lo que es la casa de máquinas, ¿verdad? En este caso, en vez de una turbina como un hidroeléctrico y un generador, lo que tenemos aquí es un inversor bidireccional, que se le llama PCS por sus siglas en inglés de Power Conversion System, que es Sistema Convertidor de Potencia. Entonces son los contenedores de los convertidores de potencia. Como les digo, son inversores bidireccionales que me permite transformar aquí la energía almacenada DC, la energía que se almacena en las baterías. Ustedes saben que las baterías ahí, no sé, en sus casas, ustedes tienen control remoto del televisor, tienen sus baterías y esa energía que está ahí almacenada se almacena en corriente continua, ¿verdad? Para transformar esa energía a la corriente alterna que está aquí en la red de distribución de 34.500 voltios, se utiliza pues estos convertidores de potencia. Entonces, ellos transforman, digamos, esa corriente en DC a corriente en AC, ¿no? Ahora viendo la otra parte de la planta, está formada por dos contenedores de baterías, que son este que está acá a la extrema derecha,
y este que está acá, el tercero de derecha a izquierda. Entre ellos, y eso sí, como una medida de seguridad, pensando en la NFPA 855, la normativa de sistemas contra incendio, entonces que tiene ciertas distancias entre contenedores que almacenen, digamos, celdas de baterías. Entonces se decidió aprovechar pues esa distancia y poner entre ellos un sistema de conversión de potencia, ¿verdad? Entonces aquí hay baterías, PCS, baterías, PCS, y toda esa potencia se envía aquí al contenedor de subestación, que como les decía, tiene los switches, los interruptores, las protecciones, etcétera, para conectarse de forma segura a la red de distribución. Este contenedor que está aquí es un adicional. Ese se pidió por temas ambientales para tener un lugar seguro donde guardar baterías que de repente se tuvieran, que ya no operaran, o materiales peligrosos que se fueran a descartar, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este momento, en el proceso de instalación, de montaje, de pruebas, hubo problemas con un módulo. De los 700 y tantos módulos de baterías, que ahorita vamos a ver cómo es un módulo, uno de ellos falló. Eso es un porcentaje pues bastante bajo, uno entre 700, hagan el cálculo. Este, por si acaso habían mandado además para ese proceso 5 módulos adicionales. Entonces, de lo que hicimos fue simplemente agarrar ese módulo que no operó bien y lo cambiamos por uno de los 5 módulos que teníamos ahí para ese objetivo, ¿verdad? Por si alguno fallaba. Ahora pues nos quedan 4, ¿verdad? Entonces, ojalá no tengamos más fallos. Ya lleva como un año de operación la planta y como les decía, solo ese módulo fallado. Pero entonces ese módulo se almacena aquí. Se almacena hasta que se le pueda dar el tratamiento responsable de acuerdo a la legislación ambiental nacional, eh, que incluso se tuvo que formar una unidad de cumplimiento ambiental para poder darle a los módulos que aquí se vayan descartando, porque sí, los módulos también tienen su vida útil, las celdas tienen su vida útil, y en unos 10 años se espera que todos los módulos que están en esta planta pues van a tener que ser descartados, y descartados ojalá a través de plantas de reciclaje, que ya existe en el país una allá en Cartago, por ejemplo, para baterías de litio. Entonces, aquí tenemos, digamos, toda la intención, y tenemos pues hasta una unidad de cumplimiento formada que va a garantizar que todas esas celdas sean tratadas adecuadamente. Eh, entonces aquí podemos ver, como les decía, viéndolo desde otra perspectiva, estos dos de adelante son los de subestación, recuerden, son los que están más cerca de la línea de distribución. Recuerden que a través de cables subterráneos llegamos aquí a la cometida, y aquí nos conectamos a la línea de distribución en 34.500 voltios. Este contenedor que está aquí atrás son simplemente servicios sanitarios. Este contenedor que está por acá es donde nuestros compañeros que operan y le dan mantenimiento a la planta pues tienen sus oficinitas, ¿verdad? Este es el tanque del sistema contra incendios. Una de las cosas que nos pide la normativa en sistemas contra incendios es que si el sitio no tiene, pues, no cuenta con agua, o sea, no hay posibilidad de poner un hidrante para que los bomberos lleguen y conecten sus camiones, tenemos que tener agua suficiente para un posible evento de incendio, ¿verdad? Entonces, este tanque de 96.000 litros tiene el doble de la capacidad, digamos, requerida para un posible incendio, para atender un posible incendio acá. Entonces, aquí, no sé si lo ven aquí en la esquina, aquí abajo, tiene, digamos, ahí la conexión para que un camión de estos de bomberos, pues pueda conectar sus mangueras y pueda atender aquí el evento, ¿verdad? Como les decía, pueden diferenciar los contenedores que contienen las baterías, valga la redundancia, contenedores contienen, por los condensadores, las unidades de condensadores de los aires acondicionados que se ven aquí afuera. Pues vean que aquí claramente se ven las unidades de los condensadores, aquí en este otro también, y en este de aquí atrás. Ah, pueden ver ahí con colores grises. Los contenedores de convertidores de potencia, como este que está aquí y este que tiene las puertas abiertas, tal vez entonces eso confunde un poco, pero veamos este que está aquí atrás. Tiene unos sistemas de extracción de aire. eh, entonces son esos que se ven acá, pero no son condensadores, digamos, no son condensadores de equipos de aire acondicionado.
Eso, los convertidores de potencia solo les manejamos una ventilación, pero no tienen aire acondicionado. Es importante el tema de los aires acondicionados porque las baterías, las celdas de las baterías hay que mantenerlos en unas condiciones de temperaturas y humedad, eh, digamos, limitadas, ¿verdad? Por ejemplo, las baterías tienen que tener condiciones para poder operar bien de unos 25 grados más menos 5. Pues pueden andar entre unos 20 y unos 30 grados. Sin embargo, el contenedor a lo interno sí puede tener temperaturas pues un poco superiores, pero lo ideal sí es que las baterías se mantengan en ese rango. Pues para lograr un rango así en una zona tan caliente como esta, definitivamente se necesitan los aires acondicionados. Y la desventaja de un punto tan caliente como este es que esos aires acondicionados pasan operando todo el día, ¿verdad? Entonces, eso le reduce la eficiencia al sistema, la eficiencia total, entre un 75 y un 80% la eficiencia total del ciclo completo. Esa es la eficiencia que tiene esta planta. A nivel de los inversores, si nosotros medimos las eficiencias a nivel de los inversores, sí andan muy elevadas, andan entre un 96 y un 97%. Pero cuando ya uno le mete toda la energía que se gasta de tener ese sistema de aire acondicionado todo el día operando, es bastante. Entonces, viendo eso, los fabricantes a lo que se han ido yendo en esto, digamos, cuando uno va ahora a cotizar un equipo de estos, ya sistemas enfriados por aire ya no, ¿verdad? Lo que ahora se está presentando mucho, lo que se está incluyendo en todas estas tecnologías de baterías ahora son sistemas, como les decía, enfriados por líquidos refrigerantes o incluso agua. Entonces, bueno, ¿qué tenemos dentro de los contenedores de energía? A ver, ¿cómo quito esto? Bueno, este contenedor que es el más grande de baterías que tenemos ahí, recuerden, estas son las unidades de condensadores, los aires acondicionados, tienen 6.144, solo ¿verdad? El total de lo que hay en la planta, en los tres contenedores de baterías, son 10.752 celdas, ¿verdad? ¿Cómo son esas celdas? Esas celdas son de litio ferrofosfato, por ahí me preguntaban cuál era la química, digamos, de la tecnología de estas baterías, son litio ferrofosfato. Hay una marca de automóviles eléctricos que utiliza esta misma tecnología, que son los BYD. Se supone que es una tecnología pues mucho más estable que otras para el tema del thermal runaway, hablando del tema de sistemas contra incendios y todo eso. Esta es la tecnología que se entiende que es la más segura, digamos, para ese tema de la estabilidad ante altas temperaturas, ¿verdad? Pesa 2,86 kilogramos cada celda y son celdas que tienen una capacidad de almacenamiento de 120 amperios hora y la tensión promedio, la tensión de placa es de 3,2 voltios. Eso significa que usted va a medir una celda de esas, la tensión en las terminales y no, no necesariamente le va a dar 3,2 voltios, ¿verdad? Sino que si está cargada, la celda andará en casi 3,6 voltios y si está descargada, andará como en 2,75 voltios por ahí. Entonces, la capacidad de una celda de estas es de 384 watt hora cada una. Eh, Esas celdas se acomodan 24 de esas celdas, 12 en paralelo y 12, perdón, 12 en serie y 2 en paralelo en un módulo como este. Entonces, lo que ustedes van a ir a ver ahí al proyecto cuando lo visiten son estos racks. Estos racks, aquí hay dos racks, ¿verdad? Un rack aquí a la izquierda y un rack a la derecha y dos racks atrás de estos dos que no los podemos ver. Entonces, están así en grupos de 4. Esos grupos de 4 racks forman lo que se llama un arreglo. Y cada uno de esos racks lo que tiene son 16 módulos como este, en serie, ¿verdad? Entonces, la capacidad de un rack son 100, ya sumando toda la capacidad de todas las celdas, las 24 celdas y de los 16 módulos que hay en un rack, son 147, prácticamente 148 kilowatt hora cada uno de esos racks. Entonces, ojo que 4 racks de esos forman alrededor de 500 kilowatt hora.
toda esa capacidad, recuerden que son 4 racks, estos dos que están enfrente y los dos que están atrás. Esos 4 racks forman un arreglo, array en inglés, entonces battery array 1, ¿verdad? Esos 4 racks se unen, son la energía que va a ser transformada por un convertidor de potencia, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos 4 racks, cada arreglo formado por 4 racks, entrega toda su energía a un convertidor de potencia para que la transforme de corriente continua a corriente alterna. O al revés, ¿no? La energía que viene de la red pasa por por el convertidor de potencia y la transforma de corriente alterna a corriente directa. Y la almacena aquí en las baterías. ¿Ok? Entonces, este contenedor a ver, tiene 4 arreglos en total. Y recuerden que cada convertidor de potencia tiene una potencia de 500 kilowatts. Y cada grupo o arreglo de baterías tiene una capacidad de 500 kilowatt hora. Entonces, si son 4, prácticamente aquí tenemos 2 megawatt hora de potencia perdón, 2 megawatt hora de capacidad de almacenamiento en este contenedor. Se le pone un poquito más por el tema de envejecimiento de las baterías, por el tema de que no se usa toda la capacidad, sino que nosotros, por cuestiones de requerimientos del fabricante y todo, manejamos el mínimo estado de carga en 5%, el máximo estado de carga en 95%. Entonces, la profundidad de descarga va de 5 a 95, que es solo un 90%. O sea, no podemos utilizar el 100% para proteger las baterías, para darles mayor vida, etcétera. Entonces, por eso se agrega pues una mayor capacidad eh, en esos arreglos, digamos, en los módulos y en las celdas. Luego, los convertidores de potencia, que son esos inversores bidireccionales. Aquí vemos el contenedor que tiene 4 convertidores de potencia dentro de él. Como les decía, estos convertidores de potencia reciben toda la energía en corriente continua de los arreglos de batería. Recuerden que son 4 racks que forman un arreglo que se conectan a este PCS, ¿verdad? Entonces, si estamos descargando la energía en corriente continua, viene acá, es transformada a corriente alterna, que sale a 360 voltios. Como nosotros nos conectamos a la red de 34.500, necesitamos un transformador elevador que eleve esa tensión de los 360 voltios a los 34.500 voltios que hay en la red de distribución. Entonces, bueno, además de incluir, tableros AC, los 4 convertidores de potencia, 2 transformadores, porque este transformador de la izquierda recibe la energía de estos 2 convertidores y el transformador de la derecha recibe la energía de estos otros 2 convertidores. Y tiene pues sus sistemas de protección, ¿verdad? Y de interrupción en las celdas estas de media tensión de 34.500 voltios. Y desde aquí ya salen el cableado a los controles de subestación que vimos más atrás. Aquí vemos una fotografía de los transformadores, elevadores. Como se ve acá, son de 1250 kilovoltamperios o 1,25 megavoltamperios. Como dijimos, eleva la tensión de los 360 voltios a los 34.500 kilovoltios. 34.500 voltios, perdón. Y cada uno de ellos está conectado a 2 PCS, ¿no? Eh, bueno, acá vemos los convertidores de potencia, que son como la estrella el protagonista tal vez principal de estas plantas, por sus capacidades y porque al final de cuentas muchos de los servicios que puede ofrecer esta planta, sí, es cierto, basándose en la energía que está almacenada en las baterías, pero muchas de las cosas que puede hacer esa planta dependen del convertidor de potencia y de sus capacidades y de la electrónica interna, de la electrónica de potencia interna que tienen estos equipitos, ¿verdad? Entonces, estos equipos son los que nos permiten ofrecer regulación de tensión, regulación de frecuencia, operar de cierta forma, en arbitraje, en recorte de picos, que ahorita vamos a ver un poquito de esas definiciones. Y bueno, aquí están los tableros asociados DC y AC a estos contenedores también.
Estos son los equipos de subestación. Recuerden que son los que tienen una serie de interruptores adentro, y protecciones que nos permiten proteger la planta y entregar, digamos, la energía o absorber la energía de la red de una forma segura, ¿verdad? Este, entonces, por ejemplo, se tienen varios, se les llama switch gear, son conocidos como G1, G2, G3, G4, G5, y aquí pues está una descripción un poquito de qué es lo que hay adentro. Este G1 lo que tiene es, protege, digamos, el alimentador para una serie de equipos de medición y para el contador de descargas. El G2 es el que protege, digamos, el alimentador que va hacia los convertidores de potencia. O sea, prácticamente es el que va hacia la planta, ¿verdad? El G3 es el que protege el alimentador que viene de la red. O sea, la red de distribución a 34.500 se conecta a través de toda esta planta, a través de este alimentador. Estos interruptores, estas protecciones, todos son los que se encargan de, pues, proteger a ese alimentador. La G4 es el que se encarga de la protección, interrupción del alimentador que va hacia el transformador de servicio. Y la G5 es donde está el transformador de servicio propio, es de la subestación. Entonces aquí, todo eso que acabamos de escribir está en este lado. Y de este otro lado tenemos tableros AC, tableros DC, UPS, un tablero de comunicación, este, tableros del equipo de GPS. El equipo de GPS es el que le permite, sincronizar los tiempos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si eh, mantener, digamos, las mismas etiquetas de tiempo para todo lo que es medición de datos y todo, eh, que se tienen en la red del ICE con lo que se tiene aquí en la planta, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios, estábamos hablando de esto. Aquí ya introdujimos algunos de ellos. Como les decía, puede hacer la planta a través de sus convertidores de potencia, puede ofrecer servicios de regulación de tensión y frecuencia. Regulación de tensión en 5 modos diferentes. Potencia reactiva constante, el factor de potencia constante, tensión potencia reactiva, potencia activa potencia reactiva y tensión potencia activa. Y el tema de regulación de frecuencia lo ofrece a través de un drup de frecuencia, regulando, digamos, en función de las variaciones en frecuencia, con potencia activa. Luego tenemos el tema el otro servicio, recorte de picos, que para poner un ejemplo es que si en el punto de conexión de la planta con la red se está censando una demanda de, por ejemplo, 3 megas, por ejemplo, y nosotros no queremos pagar a fin de mes por el cobro que nos hace a nosotros generación, por la compra de energía, no queremos pasarnos de un cobro por demanda de más de 2.5 megas, por ejemplo, programamos la planta para un límite de 2.5 megas y el adicional o la diferencia entre la demanda y este límite lo pone la planta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy consumiendo 3 megas y el límite es 2.5 megas, la planta va a poner ese medio mega, ¿verdad? Y entonces no lo estoy consumiendo de la red. Entonces, a final de mes, me limité en mi demanda máxima o en mi pico de demanda a 2.5 megas. Y no pagué, recuerden que la demanda, la tarifa por demanda, se paga en función de cuál es su pico máximo en todo el mes, en pasos de 15 minutos, ¿verdad? Para los diferentes periodos periodos tarifarios. Entonces, por ejemplo, para el periodo tarifario más caro, que son los periodos punta, que va de 10 de la mañana a 12:30 de la tarde, o de 5:30 de la tarde a 8 de la noche, los 15 minutos, o sea, la potencia más alta en pasos de 15 minutos que yo tenga en esos dos espacios de tiempo, es la que se utiliza para el cálculo de cuánto le pago yo a generación, yo distribución, cuánto le pago a generación por esa potencia máxima que demandé en todo el mes. Entonces, con una planta de estas, si se le establece un límite de potencia para recorte de picos X, no me voy a pasar de esa potencia, ¿no? Entonces no voy a pagar más de ese límite. Bueno, esa es la aplicación que se tiene con recorte de picos.
En arbitraje es similar, digamos, lo que se hace es que se utiliza energía barata almacenada en el periodo más barato, en el nocturno, que va de 10 de la noche a 6 de la mañana, para ser entregada en los periodos de punta, que son los más caros, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Son 5 horas de periodo punta, 2:30 en la mañana, digamos, y 2:30 en la tarde. Entonces, utilizo energía barata que almacené el día anterior y obtengo, no tengo que pagar la energía tan cara como la que se cobra, digamos, en periodo punta. Y el beneficio económico que obtengo es de la diferencia de tarifas, ¿no? Luego el tema de despacho remoto, que se puede enviar desde el centro de control de distribución allá en Cañas, que está ubicado en Cañas. Se puede enviar de comandos de entrégueme tal potencia en este momento, o absorba tal potencia, ¿verdad? Activa. Entonces yo le puedo, en este momento podría aquí desde mi computadora o desde allá del Club de Cañas, decirle a la planta, póngase a operar absorbiendo 2 megas de potencia. Ah, o, o póngase a entregar 3 megas de potencia. ¿Qué ventajas tiene eso? Que, por ejemplo, ahora que hubo a finales de la estación seca, hay serios problemas con el tema de suministro y que vieron que se esperaba incluso que podíamos llegar a situaciones en las que se dieran racionamientos. Entonces, el CENSE, el DOCSI, que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, eh, se comunica con nosotros y nos dice que a ellos que al sistema eléctrico le conviene más que entreguemos potencia a tales horas, ¿verdad? Entonces, nosotros devolvemos esa energía que almacenamos en momentos menos complicados para la red, en los momentos más complicados, en los momentos al operador le cuesta más, pues lograr suministrar toda la demanda, ¿verdad? Entonces, muy beneficioso para el sistema eléctrico y para el operador, ¿verdad? Cuando hayan 100 de estas plantas por todo lado, tener esa capacidad de 100 por 3.5, 350 megas, así, poderle decir póngame a operar esa planta, póngamelas a entregar esos 350 megas, es muy beneficioso, ¿verdad? Tal vez en vez de irnos a un racionamiento, pues podemos hacer eso eh, cuando se instale esa capacidad, ¿verdad? Está el tema de formación de microred, ya lo expliqué, que es que cuando se tenga algún impedimento para ofrecer el servicio eléctrico, por algún mantenimiento, por tormentas, por rayos, porque cayó un árbol en la línea, etcétera, podemos, en el recloser, en el punto de conexión de la planta a la red, podemos abrir ese interruptor y podemos operar la cola del circuito con la energía que hay aquí en la planta. Entonces, el tema de regulación de tensión, aquí hay una explicacioncita un poquito de cómo es eso, ¿verdad? Este, Aquí lo importante, tal vez en términos pues, más simplificados, es que hay una banda muerta. Recuerden que la tensión, la energía, digamos, en los inversores, cuando la paso a corriente alterna, tiene una tensión de 360 voltios, ¿verdad? Entonces, hay una banda muerta que va de los 353 voltios a los 367 voltios, en los que no vamos los convertidores de potencia no van a hacer ningún aporte. Pero cuando ya la tensión, por una u otra razón, empieza a caer más allá de los 353 voltios y llega a estos límites, por ejemplo, 331 voltios o lo que sea, entonces la planta tiene que seguir esta curva de entrega de potencia reactiva para lograr subir la tensión del circuito. Entonces, ¿qué logro con esto? Bueno, un respaldo a la red eléctrica, a la red de distribución, que le va a permitir a la red mantener las tensiones en los valores que debe mantenerlas, ¿verdad? Entonces, si por una u otra razón hay una reducción de las tensiones, estas plantas de almacenamiento me permiten, a través de la entrega de la potencia reactiva, este, poder sostener, digamos, esas tensiones, ¿verdad? Entonces, empiezo a entregar potencia y la tensión del circuito vuelve a su valor de referencia, eh, los, a los 34.500 voltios que debe tener. O en caso de que tengamos tensiones más bien elevadas, cuando empieza a elevarse tensión, por ejemplo, porque tenemos una zona del circuito donde hay mucha entrega de plantas solares, entonces esa entrega de tanta potencia en ese punto del circuito empieza a elevar las tensiones, este,
las plantas de almacenamiento de energía, con su electrónica de potencia, con esos convertidores de potencia, pueden empezar a absorber reactivo, más bien, a absorber reactivo para lograr, para apoyar al circuito para que vuelva a su tensión de referencia. Entonces, tal vez de forma simplificada es eso. Para poner un ejemplito, imagínense que tenemos uno de los convertidores de potencia, recuerden que tiene una capacidad de 500 kilovoltamperios, y digamos que estamos entregando 250 kilowatts a la red. Entonces imaginemos que la tensión baja aquí a estos 330 voltios. ¿Y qué nos dice esta curva? Esta curva nos dice, bueno, si su tensión de la red baja a 330 voltios, ¿cómo va a responder la planta? Va a aportar un punto 44 de la potencia de la capacidad de placa, ¿verdad? Entonces, hay que multiplicar punto 44 por los 550 y significa que me va a aportar, por los 500, perdón, significa que me va a aportar 220 kilovoltamperios reactivos. Aquí me falta una R. Entonces, ese aporte de potencia reactiva me va a ayudar a devolver la tensión a los valores de referencia. Aquí hay otro casito, pero es muy similar. Y nosotros, pues, todas estas settings, digamos, o todos estos puntos, este 331, este 353, este 360, todos estos límites, este punto 11, este punto 44, todos estos valores que están, todo eso lo define una normativa que se llama la IEEE 1547-2018. Nosotros nos estamos basando en esa normativa, es normativa estadounidense de la IEEE, que regula todo el tema de las interconexiones e interoperabilidad de los recursos distribuidos con las redes de distribución. Entonces aquí nos da una serie de indicaciones de donde sale el V2 que vieron en la figura, el Q2, el V3, el Q3, el V1, el Q1, todos estos que se ven acá. Ven, V1, V2, V3, y este sería Q1, Q2, etc. Pues todo eso está en normas, no es que nos lo inventamos, y todo eso en la configuración de los convertidores de potencia, nosotros los ingresamos aquí para repetir, digamos, estos puntos de la curva que nos pone la norma. Hay rangos admisibles dentro de los que el operador de la red de distribución puede moverse y están aquí claramente establecidos en la norma también. Recuerden que les hablé del tema de regulación de tensión, cuando se hacía, por ejemplo, un respaldo. Entonces, lo que usamos nosotros para ese modo de regulación, esto que se veía aquí es regulación de tensión, sí, usando potencia reactiva. Entonces, se le llama regulación de tensión volt-var. Volt de la tensión y var de los voltamperios reactivos de la potencia reactiva. Pero este es otro modo, digamos, otro modo de regulación de tensión. Y ya no regula entregando una potencia reactiva que va variando en función de esa curva que vieron, sino que esto uno le define cuánto quiere que entregue. Entonces, nosotros lo hemos probado de la siguiente forma. Recuerden que es un proyecto piloto y la idea es aprender y la idea es entender bien cómo funciona. Y entonces, bueno, se le pidió al fabricante que nos incluyera todas esas capacidades, además de que la norma lo pide así. Entonces, bueno, cuando se hace un respaldo al circuito Cañas-La Irma, un poquito de lo que les expliqué, que hay una avería en la ruta, digamos, principal del circuito, lo que sea, y hay que hacer un respaldo para poder suministrar la energía a los clientes. Normalmente la tensión cae y cae, en este caso, a niveles bastante bajos, ¿verdad? La tensión debería estar, por ejemplo, en 20.400, pues la tensión a la que tienen configurados los equipos de los clientes, y la tensión cae a 19.600 voltios, ¿verdad? Entonces, nos empiezan a llamar, se empiezan a quejar, y bueno, ahí hicimos entonces la aplicación de esta función. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezar a entregar potencia reactiva constante. Entonces, le decimos a la planta, entrégueme 350 kilovoltamperios reactivos. Y empieza a entregar. Entrégueme, y vamos subiendo, 1.000 kilovoltamperios reactivos, luego 1.400 kilovoltamperios reactivos. Y vea que conforme vamos entregando más y más y más y más, las tensiones de las tres líneas ahí del circuito de distribución van subiendo y se van elevando y van elevando y van alcanzando los valores en los que nuestros clientes pues están cómodos y sus equipos trabajan mejor, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de esta función, ¿verdad? Nos permite hacer esas cosas.
Para el tema de frecuencia y de regulación de frecuencia, siempre hay que recordar que nosotros no somos una isla, ¿verdad? Sino que nosotros trabajamos pegados a Nicaragua y a toda Centroamérica, y por el otro lado también pegados a Panamá, en lo que se le llama la línea CIEPAC, ¿verdad? Entonces hay un sistema eléctrico regional que está interconectado, ¿verdad? Entonces, lo que pase en algún punto de todo este sistema va a tener sus efectos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo se pierde una capacidad importante de generación en alguno de estos países, ¿qué es lo que pasa? Voy a irme un poquito más adelante, acá. Si por ejemplo se pierde repentinamente capacidad de generación, la frecuencia del sistema cae y cae más rápido, siguiendo la línea roja, por ejemplo, si mi sistema tiene un rock-off inicial, este rock-off es rate of change of frequency, que significa la tasa de cambio de la frecuencia, o sea, qué tan rápido cae la frecuencia. Entonces, existe un rock-off inicial, existe una tasa de caída de la frecuencia inicial, y en función de qué tanta inercia tiene mi sistema eléctrico, el problema es peor, como vemos aquí en esta línea roja, hay una mayor afectación, o si tengo una mayor constante de inercia, el problema es menor, ¿verdad? Y logro recuperar, digamos, la estabilidad más rápidamente. Entonces sí, cuando tengo, por ejemplo, una pérdida de una planta o de una capacidad de generación o de una línea de transmisión o lo que sea, tengo estos efectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un sistema de almacenamiento de energía en esos casos? Con el tema de regulación de frecuencia. La norma que les había hablado, la IEEE 1547-2018, pide que los reguladores, que los inversores o los convertidores de potencia, en el caso de las plantas de almacenamiento, tengan estas capacidades. Entonces, en la norma, lo que viene es unas formulitas, pero cuando uno hace esas formulitas gráficamente, lo que termina obteniendo es algo como lo que se muestra acá. Lo que me van a decir estas figuras es, para operaciones en las que usted esté descargando a 450 kilowatts, así es como usted tiene que responder ante variaciones de la frecuencia. Recuerden que nosotros operamos nuestro sistema eléctrico en 60 Hz. Entonces, si la frecuencia empieza a aumentar por alguna razón, si por ejemplo perdemos carga o no sé, un cliente muy repentinamente deja de consumir, la frecuencia pues puede, bueno, un cliente grande, ¿verdad? La frecuencia puede aumentar, por ejemplo, por poner un ejemplo, a 60,5 Hz. Entonces, si nosotros tenemos ese subidón de frecuencia, ¿cómo debe operar la planta? La planta debe reducir, si está operando, descargando 450 kilowatts, debe reducir esa capacidad a la que está descargando de 450 a este punto. ¿Sí? Viendo otro ejemplo, imagínense que, por ejemplo, estamos cargando más bien a menos 250 kilowatts. Uso valores entre 0 y 450 o por los PCS, ¿verdad? Recuerden que los PCS tienen una capacidad de 500. Entonces, aquí estamos viendo solo la capacidad de un PCS, ¿verdad? Pero imagínense que la frecuencia cae por una u otra razón, porque perdimos generación o lo que sea, la frecuencia cae. Entonces, ¿cómo debe reaccionar la planta si estaba consumiendo a menos 250? Tiene que bajar ese consumo de los menos 250 a menos 119, ¿no? Entonces, no consuma tanto, consuma menos. Entonces, ¿qué siente el sistema eléctrico? Que ya no tengo esta carga relativamente grande, sino que la carga bajó un poco. Entonces, esa disponibilidad de potencia activa adicional me va a permitir a mí de dar un soporte para poder lograr volver a las condiciones de la frecuencia de referencia, a los 60 Hz, ¿verdad? Entonces, esas son las capacidades de regulación de frecuencia que están estipuladas en la normativa que nosotros usamos, la IEEE 1547-2018. Entonces, aquí hay un ejemplo muy específico de algo que pasó en el 26 de abril del año pasado a las 2:21:33 de la tarde. La frecuencia del sistema bajó a 59,69. Entonces, la planta entera, los 7 PCS, no solo uno, los 7 juntos,
tuvieron que entregar esta potencia de 500, digamos, algo kilowatts de forma por este tiempo. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Vean que va aquí de los 1420,08 hasta el 1425,22 por acá. Mira ahí. Entonces, durante este tiempo, él empieza a entregar potencia activa para apoyar al sistema para alcanzar la frecuencia a través de los 60 Hz. ¿Ok? Y finalmente, pues mostrarles un poquito lo que sí les van a mostrar los compañeros allá en la planta, que es el sistema, digamos, del EMS, ¿verdad? El EMS es el cerebro de la planta, es un servidor que opera allá en la planta, se encarga de todo lo que es la operación de la planta, tiene toda la lógica, digamos, de la operación de la planta. Entonces, lo que nos muestra es, pues, este diagrama, ¿verdad? Y nosotros podemos bueno, aquí podemos ver, pues, varias información, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el porcentaje de carga de cada uno de los arreglos. Entonces, por ejemplo, el que es, los arreglos, recuerde que son 4 racks, para el PCS1. Los arreglos del PCS1 tienen en este momento 54%, eso significa que están cargados casi a la mitad, a esa hora del día, en ese momento. Entonces, esto representa la capacidad de almacenamiento. Aquí está la potencia, los convertidores de potencia. Entonces, si yo me meto acá, me despliega, digamos, los parámetros y los estados de ese convertidor de potencia número 1. Si me meto acá, me despliega los estados y parámetros de los arreglos. Entonces, en este caso, el arreglo 1, o sea, de los 4 racks. Y aquí pues vemos más información, ¿verdad? Por ejemplo, si está entregando o no potencia, si hay algún límite para la potencia de carga-descarga, los estados de las protecciones, de los contactores, estos representan los transformadores. Aquí podemos ingresar a lo que es el recloser, que es el interruptor ese automático que les decía, que si detecta alguna condición extraña en la red, él abre, por ejemplo, y protege la planta, ¿verdad? Bueno, en realidad protege más bien la sección de la red. Lo que protege la planta más bien son los interruptores estos, el C101, el C102 y todos estos de por abajo. Este, Cuando nosotros nos metemos, como les decía, al PCS, a los configuración de parámetros del PCS, lo que vemos es esto, y aquí es donde les decía yo que podemos variar todos esos puntos que se muestran en la normativa, en las figuras de las funciones de regulación de tensión y frecuencia. Aquí es donde nosotros metemos todos esos valores que dice la norma, ¿verdad? Y los podemos variar. Entonces, para lo que es el modo de potencia activa reactiva, son estos valores. Para los que son potencia reactiva, tensión potencia reactiva, ¿verdad? Que es el que pusimos de ejemplo y analizamos. Tenemos estos valores. Para la función de potencia activa, tensión potencia activa, son estos valores. Luego, estos son para la función de regulación de frecuencia, para el drop de frecuencia. Y vean que son valores que nosotros podemos variar, ¿no? Obviamente nosotros lo variamos responsablemente de acuerdo a lo que nos dice la norma y de acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestro circuito. Y estas son las protecciones eh, para sobretensiones y subtensiones y para sobrefrecuencias y subfrecuencias. También todo eso está muy claramente definido en la norma IEEE 1547-2018. Y luego aquí está, todos estos son para la selección de los modos de regulación de tensión y de frecuencia que vamos a utilizar. Entonces aquí, si pongo un 4, por ejemplo, podemos ver aquí que dice modo voltaje potencia reactiva, pero si pongo un 2, más bien voy a utilizar el modo potencia activa, potencia reactiva. Si pongo un 1, sería el modo potencia reactiva constante, ¿verdad? Entonces, en este punto. Luego, si yo quiero activar la regulación de frecuencia, pongo un 1 acá. Si no lo quiero, pongo un 0. Entonces, sí, pueden actuar simultáneamente la regulación de frecuencia con la regulación de tensión. Si voy a utilizar el factor de potencia constante, como les dije, tendría que poner aquí un 1, pero también tengo que definirle cuál es ese factor de potencia constante que yo voy a utilizar acá. Y también hay límites de potencia activa. Se le puede pedir a la planta que no me vaya a entregar de ninguna forma y por ninguna razón más de un límite que se le quiera poner. Bueno, entonces vamos a ver.
También tenemos en el centro de control de cañas, les decía que también podemos operar de forma remota la planta, y ellos lo que tienen es, pues, trata de hacer el compañero de nosotros que se encargó de hacer ese diagrama de escala para poder operar la planta, como les digo, remotamente desde el centro de control cañas, trató de hacer una imitación muy similar a esta, el MS que trae el software del EMS, eh, para nuestro SCADA. Entonces, esto sí es una aplicación que hizo el ICE, digamos, para desde el centro de control de cañas poder operar la planta. Y principalmente el módulo de comandos es el que utilizamos para enviar todos los comandos, ¿verdad? Entonces aquí le decimos a la planta si la queremos habilitar o deshabilitar, si queremos habilitar el despacho remoto, el recorte de picos o el arbitraje, ya los explicamos, o si queremos operar en modo automático o manual, o si cuál sería, digamos, la potencia que nosotros queremos despachar remotamente o absorber remotamente poniéndole un negativo, o cuál es el límite de demanda para el recorte de picos, por ejemplo. O aquí en todos estos horarios son 10 posibilidades, 10 horarios diferentes en los que podemos poner a arbitrar el sistema. Recuerden que el arbitraje eh, va a cargar en horas de la noche. Entonces aquí le pongo la hora de inicio a la que quiero que empiece a cargar y la hora final a la que quiero que deje de cargar. Y aquí le pongo la potencia a la que quiero cargar. Y aquí le pongo, por ejemplo, más bien la descarga. Entonces, bueno, si es carga, se le pone un negativo y si es descarga se le pone un positivo. Entonces, bueno, no se le pone, perdón, un negativo. Entonces, ¿aquí qué significa estos numeritos que vemos aquí? Bueno, que él va a cargar, ven que es un número positivo, él va a cargar a una potencia de 700 kilowatts desde las 17:30, o sea, de las 5:30 de la tarde hasta las 20, hasta las 8 de la noche. Pues así es como programamos nosotros desde este escala que nos hizo un compañero, el ingeniero Antonio Hernández, para operar, digamos, el arbitraje de forma eh, programada, ¿verdad? Bueno, y estas son otras cosillas, tal vez temas como que vienen después. Eh, digamos, la tecnología sigue evolucionando y los sistemas como el nuestro, pues tienen una rápida respuesta ante, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, de regulación de frecuencia, el que ya hablamos y explicamos, ¿verdad? Pero esa frecuencia a veces no es suficiente, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama, pues sí es una respuesta rápida, pero no es instantánea. Existen ahora unos inversores que se llaman inversores formadores de red, que entran mucho antes. Apenas hay un disparo de un generador, por ejemplo, o apenas hay un evento, en ese instante no se espera, digamos, a que se alcance una condición problemática o que se salga de ciertos valores o algo, porque hasta que se sale de ciertos valores, como en este punto, es cuando empieza una planta como la de nosotros a entregar ese respaldo a la red. Sino que los inversores formadores de red, es una tecnología muy nueva, repito, pero muy beneficiosa para los sistemas eléctricos. Desde el momento en que se da ese disparo, que son segundos antes de alcanzar una frecuencia ya límite, él ya reacciona. ¿Ven? Entonces, es una tecnología que sí quisimos incluir, digamos, esta filmina acá, porque es hacia donde vamos o hacia donde queremos ir, ¿verdad? Nosotros estamos acá, una respuesta rápida, pero no instantánea, y queremos ir hacia acá. Nosotros queremos ir hacia acá. Y a esto le llaman inercia virtual o inercia sintética. Entonces, recuerden cuando vimos el tema más arriba, acá, de que si un sistema tiene suficiente constante de inercia o no, o menor constante de inercia. Recuerden que si yo tengo una mayor inercia, el golpe o el efecto que me produce un evento es menor y logro recuperar la estabilidad más rápidamente. Entonces, si yo tengo sistemas de almacenamiento con respuesta muy rápida, logro recuperar, digamos, la condición estable mucho más rápido. Si tengo sistemas más lentos, como el de nosotros, por ejemplo, en realidad es rápido, pero si estamos hablando de respuestas no instantáneas, la recuperación pues dura un poquito más, ¿verdad? O el efecto que tiene un evento pues me pega más fuerte, ¿verdad? Y un sistema que no tiene ningún tipo de respuesta rápida de frecuencia ni
ni inercia sintética, ni nada de eso, sí, las situaciones pueden ser pues más graves o pueden afectar más a la recuperación, digamos, de la estabilidad del sistema y de la operación. Entonces, sí queremos pues siempre incluir esto porque es algo pues bastante nuevo que sí estamos empezando a estudiar y hacia dónde queremos ir. Entonces, sí, no sé si tienen consultas ya, hasta aquí es donde tengo, digamos, el material. No sé si surgen algunas preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias. No sé si algún compañero, compañera o profesores tienen alguna pregunta o en su defecto se pueden aclarar el día de la visita. Preguntas, dudas. Por mi parte no, ni por los chiquillos que estamos acá, le agradecemos muchísimo la explicación, estuvo muy clara y muy interesante. Ok, no, gracias a ustedes por el tiempo y si no hay preguntas, sí, yo no puedo estar allá yo trabajo aquí en San José. Este, Sin embargo, si surgiera alguna pregunta que los compañeros allá no les puedan atender, este, porque ellos sí se encargan un poquito más del tema de la operación y mantenimiento específico ahí de la planta. Ok, Y hay mucha teoría detrás de esto y todo que tal vez yo sí pueda pues apoyar un poco más. Si hubiera alguna pregunta o algo ese día, le dicen a los compañeros que yo les había ofrecido pues que me llamaran ahí por Teams o algo así y podemos verla ese día. perfecto, Alfonso. Muchas gracias y muy agradecido por parte de la Universidad de Costa Rica, agradecerle en nombre de la sede regional del Pacífico y la última la última recomendación para lo que es la visita que se recomienda bloqueador, camisa de manga larga, sombrero, gorra. Sí, tienen que llevar, digamos, que no vaya gente con camisetas de tirantes o blusas de esas de tirantes, sino que tienen que llevar su ropa pues bien cerrada por temas de seguridad sí, ahí el sol es fuerte, hace calor, lleven agua, lleven buena agua. Es bueno que lleve cada uno su tarrito de agua porque el agua ahí no necesariamente es potable. Si hay servicios sanitarios, sí es bueno que lleven protección, solar. Y que traten de mantener siempre la distancia a los equipos, ¿verdad? Porque sí, habrá que ver en qué momento llegan, pero probablemente a la hora que ustedes van a llegar, se va a estar entregando potencia. Entonces, digamos, sí hay que mantener pues la distancia a los equipos. Se recuerda que hay transformadores, hay tensiones elevadas, ¿verdad? Por lo menos en los lados de los convertidores de potencia están esos transformadores grandes que tienen capacidad de 34.000 tensiones de 34.500 voltios, ¿verdad? Entonces sí, es importante sí que sigan con mucha atención las instrucciones que los compañeros allá les den y mantengan la distancia. Y si, por ejemplo, lloviera, sí, lamentablemente no podemos abrir las puertas de los contenedores, este, porque recuerden que los equipos tienen que mantenerse a ciertas condiciones de humedad y temperatura y todo. Y nos preocupa mucho el tema de la humedad principalmente. Y también, eh, bueno, entonces lo que pueden hacer si les llegara a llover es esperar un poco, esperar a que descampe. Este, pero sí, si se viene así, pues una lluvia bien fuerte de varias horas, pues sí, lamentablemente no podrán abrir las puertas. Pero es, sí, sí nos ha pasado, digamos, que a veces viene una lluvia y se esperan, no sé, media horita, a veces hasta una horita, y sí se pueden abrir las puertas, ¿verdad? Pero sí tengan en consideración o tengan la comprensión de que tenemos que cuidar los equipos, ¿verdad? Es, ¿Qué más? No, nada más, yo creo que serían las recomendaciones. Sí. Perfecto, Alfonso. Muchas gracias y muy agradecido por el tiempo. Y ahí más adelante probablemente los contactemos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós.